iniciar recordando un poco lo que platicamos la semana pasada. La semana anterior nos referimos al derecho mercantil, su origen en la antigua Babilonia, en la India, en Egipto, que posteriormente realmente cuando el transporte de mercancías se deja de hacer por tierra y se aprovecha el mar, realmente cuando se van desarrollando los principios y los usos comerciales, y esto prácticamente lo desarrollan los fenicios, con lo cual se establecen reglas que aunque dos personas no hablen el mismo idioma, sí van a saber cómo poder intercambiar bienes y servicios a cambio de un precio. ¿Y cómo saben que lo pueden hacer? Como consecuencia de que surgen los principios de buena fe y verdad sabida. Yo no necesito hablar tu idioma, yo no necesito conocer tus reglas, yo no necesito conocer tus leyes, sino que simple y sencillamente por buena fe, yo confío que si te doy un producto me vas a pagar lo que corresponde al mismo. Ese es el fundamento del derecho mercantil y su surgimiento. Posteriormente hicimos referencia a que ya la codificación nos llega a Guatemala inicialmente con las normas de Bilbao y las leyes de Indias durante la época de la colonia, y es así como ya en la época independiente, en 1878 o 1879, en la época de Justo Rufino Barrios, se promulga el primer Código de Comercio. Luego tenemos nuestro segundo Código de Comercio en 1942, y de 1942 nos vamos a nuestro tercer Código de Comercio, que es el publicado en el año de 1970, con entrada en vigencia el 1 de enero de 1971. Ese nuestro cuerpo legal lo vamos a identificar como Código de Comercio de Guatemala. Dicho lo anterior, era importante hacer esa referencia histórica porque para poder aplicar e interpretar las disposiciones del Código de Comercio, debemos de partir que lo que no está regulado en el Código de Comercio lo vamos a encontrar acorde a lo que se establece en las leyes de carácter civil, siempre y cuando se apliquen los principios que inspiran el derecho mercantil. Y esto porque es antitécnico que existiendo un texto legal que norme instituciones como lo que es el consentimiento, el negocio jurídico, los contratos, lo que es persona, personalidad, personería, capacidad, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, lo que es la persona, las personas jurídicas individuales, las personas jurídicas colectivas. Definitivamente el Código de Comercio no iba a entrar en ese tipo de aspectos porque ya están regulados en el Código Civil, pero el Código de Comercio sí desarrolla toda una serie de aspectos ya muy propias de los comerciantes, porque el Código de Comercio en Guatemala ha sido creado para los comerciantes. Cuando leemos una norma del Código de Comercio, nos tenemos que poner no en la posición del consumidor y el usuario, nos tenemos que poner en la posición del comerciante, porque para el comerciante fue creado el Código de Comercio. ¿Por qué es esto así? Por la concepción de derecho mercantil que impera en Guatemala. Y para ello, la semana pasada nos referíamos que en el mundo existen dos concepciones, la concepción objetiva y la concepción subjetiva. Y dijimos, la concepción objetiva es aquella que siguen las legislaciones en las cuales sus actos o contratos mercantiles los van a referir si una ley previamente así lo establece. Y citamos el ejemplo de México, en el cual el Código de Comercio establece que cualquier contrato de compraventa es mercantil. O sea, ahí no nos complicamos. Hablamos de compraventa, eso es algo mercantil. También se dice que cualquier contrato de préstamo es mercantil. Entonces no importa si ustedes me prestan o yo les presto una suma de 2,000 quetzales, eso es mercantil. Simple y sencillamente porque hay una norma que así lo dice. Eso es lo que conocemos como concepción objetiva. En el caso de Guatemala, la concepción es distinta. En el caso de Guatemala tenemos la concepción subjetiva. Esta se sustenta en nuestro Código de Comercio en el artículo 5, en el cual se establece que en la aplicación del derecho mercantil, cuando intervengan comerciantes con no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio de Guatemala. Y eso es lo que se conoce como negocio jurídico mixto. Y eso nos permitió dar algunos ejemplos de cuando un fabricante le vende algo a un distribuidor,
eso es un acto mercantil. Cuando el distribuidor le vende a una persona en particular, eso es un negocio jurídico mixto y por lo tanto se rige por el derecho mercantil. Y finalmente dijimos, cuando un particular negocia con otro particular, eso ya es ámbito del derecho civil. Eso lo platicamos. Yo ahorita solamente estoy recordando de una manera muy breve todo lo que platicamos la semana anterior. Luego, que es prácticamente donde nos quedamos y donde voy a empezar hoy, nos referimos a cómo los comerciantes han ido desarrollando su actividad a través del tiempo y traté de identificarles tres momentos distintos. Un momento inicial en la antigua Roma y la Edad Media, en la época antigua y la Edad Media, en la cual un comerciante, para llevar a cabo su actividad, él prácticamente lo hace todo. Que va a vender telas, pues prácticamente él tiene su tienda, él tiene su almacén, él los transporta, él escoge los diseños, él está invirtiendo su dinero, vende el producto de la venta viene y compra otro tipo de productos y así va reproduciendo. Y prácticamente esa es una etapa primaria de los comerciantes que se replica en todas las actividades, si son alfareros, si son zapateros, si son carpinteros, si son herreros, todo el tipo de actividades que se pudieron haber desarrollado en la época antigua y en la Edad Media. Entonces ahí tenemos una etapa donde toda la responsabilidad es del comerciante dueño del negocio. Ese es un momento. Después pasamos a un segundo momento. Este segundo momento es cuando el comerciante se va a asociar con alguien que le vamos a conocer ahora con el nombre de inversionista. ¿Eso qué quiere decir? El comerciante que fabrica zapatos seguirá vendiéndolos en el mercado, seguirá desplazándolos de un lugar a otro. Él tendrá bajo su responsabilidad el resguardo de los mismos. Él, si quiere tener trabajadores, él les va a pagar. Pero la diferencia es que hay un inversionista, alguien que no vende los zapatos, alguien que no los almacena, alguien que no contrata a los trabajadores, pero que le está dando dinero a este zapatero. ¿Y cuál es el propósito de darle dinero a este zapatero? La inversión. O sea, le da dinero y el zapatero, el herrero, el joyero, el gremio que ustedes consideren, luego de producir su venta, toma su ganancia y parte de la ganancia va a servir para pagarle, devolverle el dinero al inversionista y su ganancia. Entonces, de alguna forma podemos decir que ese comerciante ya no está solo, son dos, el comerciante y el inversionista. Pero posteriormente, alrededor del año 1600, principiando 1600, unos 100 años después del descubrimiento de América, viene y ya pasamos a una etapa más desarrollada. Y aquí vamos a tener a un comerciante, pero este comerciante ya no va a tener un inversionista. Este comerciante va a tener cientos de inversionistas, o sea, habrán 100 gentes, habrán 200 personas, habrán 500 ciudadanos que estarán desplazándole dinero al comerciante para que el comerciante venda zapatos, venda joyas, extraiga minerales, se dedique al comercio de especias y del producto de la venta, él toma su ganancia, paga sus deudas, le devuelve el dinero a quienes le han prestado, más una ganancia. Y entonces esos son los tres momentos que tenemos del desarrollo de los comerciantes. Eso que hablamos la semana pasada es lo que me sirve para poder iniciar la clase de hoy. A partir de ahí vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estudiar las sociedades mercantiles y hoy sí ofrezco acabar con el tema de sociedades mercantiles y en una hora tenemos que haber cubierto una gran cantidad de aspectos de las sociedades mercantiles. Entonces, dicho lo anterior, resulta que cuando en Derecho estudiamos las sociedades mercantiles, por eso es que se nos enseña que hay dos tipos de teorías, la teoría personalista y la teoría capitalista. Y cuando pensamos en la teoría personalista, pensemos en ese comerciante de la edad antigua y de la edad media, ese comerciante que él se encarga de hacer todo. Y cuando pensemos en una sociedad de tipo capitalista, pensemos en este otro tipo de comerciante que es distinto, en el cual, si bien es cierto, él realiza actividades mercantiles, hay
varias, hay muchas, hay una gran cantidad de personas que le están financiando el negocio con el propósito que le vaya bien a este comerciante. Y si le va bien a ese comerciante, va a tener riqueza y ganancias esas personas que están invirtiendo en él. Esas son las sociedades de tipo capitalista, donde no importa la persona. Aquí ha sido tanto el capital que se aporta, que lo importante ahora es el capital, y por eso las vamos a conocer como sociedades mercantiles de tipo capitalista. Estando claros que tenemos, en teoría, sociedades de tipo personalista y sociedades de tipo capitalista, ahora trasladémoslo a fines prácticos a nuestro código de comercio. Resulta que en nuestro código de comercio, la sociedad personalista por antonomasia es la sociedad colectiva. Y la típica sociedad de carácter capitalista que regula nuestro código de comercio es la sociedad anónima. Son dos mundos. Es el día y la noche, blanco y negro. Todo lo que es la sociedad colectiva no es la sociedad anónima. Y todo lo que es la sociedad anónima no es la sociedad colectiva. Para facilitar su entendimiento, a lo largo del tiempo con mis estudiantes he tratado de identificarlas con 4 características. Si tenemos claras esas 4 características, vamos a entender muy bien la diferencia de una y de otra. Y para ello ya empecé a comentar la semana pasada. Tenemos las sociedades de tipo personalista, y dentro de ellas la sociedad colectiva, la cual la vamos a estudiar bajo estas 4 características. Uno, ¿qué responsabilidad tienen los socios en una sociedad de tipo colectivo? ¿Cómo se identifica la sociedad de tipo personalista o sociedad colectiva? ¿Cuál es su órgano de mayor soberanía? ¿Y cómo se va a acreditar la calidad de socio? Respondiendo a esas 4 preguntas, nosotros vamos a comprender muy bien que en una sociedad colectiva, todos los socios, requisitos para una sociedad colectiva, mínimo que hayan 2 personas. Luego que hayan 2 personas, podrá haber cualquier cantidad de ellas. Pero lo que sí debe de saber, usted, querido estudiante, o yo, si vamos a formar parte de una sociedad colectiva y me dicen, mire, don Víctor Alegría, ¿qué responsabilidad tiene usted en esa sociedad? Pues yo tendré que decir, mi responsabilidad es solidaria, subsidiaria e ilimitada. Veamos esto. La sociedad colectiva es una persona, tiene el atributo de la personalidad jurídica. Ese acuerdo de ustedes y yo de escribir en una escritura pública donde comparece cada uno de ustedes y comparezco yo, esto será un contrato de sociedad colectiva. Pero en el momento en que el notario estampa su firma, emite el testimonio y lo presenta al registro mercantil, una vez se inscribe en el registro mercantil, el acto de la inscripción le da el soplo divino de convertirlo en comerciante social. O sea, es un comerciante social el que hemos creado. Dejó de ser un simple contrato y ahora es 2 cosas. Es una sociedad colectiva y es un comerciante social. Pero como hemos creado un comerciante social, ese comerciante social es una persona distinta a ustedes y distinta a mí. Es otra persona. Ah, pero en esa otra persona, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Y qué responsabilidad tienen ustedes? Porque aquí no nos vamos a escapar ninguno. La responsabilidad que vamos a tener es solidaria, subsidiaria e ilimitada. Solidario. Acordémonos en nuestros cursos de Derecho Civil o por ahí, no dudo que el doctor Aguilar se los habrá de recordar. Tenemos lo que es la solidaridad mancomunada, porque está la solidaridad simple, pero me voy a referir a la solidaridad mancomunada. Y esa solidaridad mancomunada se refiere a aquella obligación, eso lo estudio en Derecho de Obligaciones, que es aquella facultad que tiene una persona de poder constreñir al cumplimiento de una obligación a cualquiera de los obligados solidarios. Eso quiere decir que si la sociedad colectiva tiene una deuda,
se la pueden cobrar a la sociedad colectiva o me la pueden cobrar a mí en mi calidad de socio o se la pueden cobrar a cualquiera de ustedes. ¿Por qué? Porque somos socios de una sociedad colectiva. Y cuando decidimos formar parte de esa sociedad colectiva, hemos aceptado ser obligados solidarios. Entonces, esa es una característica. ¿Qué otra característica tiene el socio de una sociedad personalista o un socio de una sociedad colectiva? Pues que su obligación es subsidiaria. ¿Y qué significa subsidiaria? Responder en lugar de. O sea, si la sociedad colectiva no cumple con sus obligaciones, si la sociedad colectiva no le paga sus impuestos a la SAT, si la sociedad colectiva no ha pagado el servicio de energía eléctrica, si la sociedad colectiva no ha pagado el servicio de agua potable, si la sociedad colectiva no ha pagado el servicio de Internet, tanto la SAT, la empresa eléctrica de Guatemala, Empagua o Claro o Tigo, me van a poder demandar a mí o los van a poder demandar a ustedes. Nosotros no podemos decir, es que nosotros somos una persona distinta a la sociedad. Que eso es cierto, somos una persona distinta a la sociedad, pero no obstante, somos personas distintas a la sociedad, tenemos una obligación, una responsabilidad subsidiaria. Y subsidiaria eso significa que si el principal obligado no cumple, subsidiariamente lo harán los socios. Entonces, cualquiera que negocie con la sociedad colectiva, lo que sabe es que más que negociar con la sociedad colectiva, está negociando con todos nosotros. Bueno, y luego tenemos una responsabilidad ilimitada. Y cuando referimos a sociedad con una responsabilidad ilimitada, significa que nosotros vamos a responder con todos nuestros bienes. Que el pago a la SAT eran 5,000 quetzales, pero como han pasado 6 meses y no se ha pagado, ahora son 20,000 quetzales. Pues así como creció esa obligación, creció nuestra responsabilidad de pagar. No puedo decir, miren, fíjese que somos, ¿cuántos? 300 socios. Entonces cóbrele a los otros 299. No, la SAT le va a poder cobrar a quien prefiera, a cual. Me puede cobrar todo solo a mí o todo a cualquiera de ustedes. Y para ello van a responder todos nuestros bienes. Si tienen una propiedad, la propiedad puede ser embargada. Si tienen un vehículo, ese vehículo puede ser embargado. Si tienen algún tipo de maquinaria prendada, de igual manera va a poder ser susceptible de embargo. Hasta nuestro almuerzo nos van a embargar. O sea, es ilimitado. ¿Esto por qué? Por la raíz de la sociedad personalista, ¿se recuerdan? Era aquel comerciante que él era responsable de todo y que con su familia salía a vender los productos. Pues esto era en el pasado. En el pasado, un comerciante de su responsabilidad era tan ilimitada que incluso respondía con la vida. Un comerciante que quedara mal en la época antigua o en la Edad Media, pagaba con su vida, así como lo están escuchando. Entonces, ese resabio es el que nos viene al día de hoy. Miren, esto es importante tenerlo claro porque muchas veces los estudiantes o algún examinador con el ánimo de ver cómo están sus estudiantes les pregunta, mire compañero, y para constituir una sociedad colectiva, ¿cuánto es el capital mínimo que se requiere? Y nos van a sorprender porque vamos a estar pensando en la sociedad anónima. Pero resulta que si utilizamos no lo que hemos estudiado, sino que lo que hemos aprendido, nos daremos cuenta que si la responsabilidad que yo tengo es solidaria, subsidiaria e ilimitada, ¿para qué hay necesidad de un capital mínimo pagado? No hay necesidad. Con esto lo que quiero decir es que una sociedad colectiva va a tener la característica que no requiere de ninguna suma como capital mínimo pagado para poderse inscribir, para poderse constituir, para poder hacer la sociedad colectiva. No lo requiere porque no lo necesita. Y no lo necesita porque en el momento que ustedes o yo estampamos la firma, prácticamente
Hemos asumido el compromiso que cada uno de nosotros va a responder por esa sociedad y que lo vamos a hacer de una manera ilimitada con todos nuestros bienes. Ninguno de nuestros bienes está excluido del compromiso de las obligaciones de la sociedad. Así es, por eso no lo necesita. Y por eso es que las sociedades de tipo capitalista, pues usualmente lo han exigido, aunque cada vez se ha ido ablandando más este requisito. ¿Qué otra cosa sucede con la sociedad colectiva? Se identifica con razón social. Forma de identificarse, razón social. Cuando vemos nuestro código de comercio o consultamos los libros de doctrina, preguntamos, ¿qué es razón social? Y lo que nos va a decir tanto el código como los libros, que la razón social es la forma como vamos a identificar a una sociedad mercantil en la cual vamos a poner el nombre y apellido de un socio o los apellidos de dos o más. En el caso de Guatemala, corrido de la leyenda y compañía sociedad colectiva. Es lo que se va a agregar. Entonces, cuando hablamos de una razón social, debemos de pensar que vamos a poner los nombres de los socios que las integran. Somos 300 socios los que estamos en esta clase virtual. Pues vamos a escoger el nombre y apellido de uno de los 300 que estamos formando parte de este curso. O bien los apellidos de dos o más de ellos. Cuando escogemos un nombre de uno de los socios o los apellidos de dos o más de ellos para identificar nuestra sociedad, eso es lo que conocemos como una razón social. Ojo, ojo, porque lo que necesito que tengamos en mente es que los socios de una sociedad colectiva no necesariamente deben de ser seres humanos, porque acordémonos que no todas las personas son seres humanos. Y bien pudiera ser que las personas que integran la sociedad colectiva, pensemos, son 5 sociedades anónimas. Veamos cómo está ahí el problema. Resulta que una sociedad de tipo personalista, sus socios son socios capitalistas. No hay ningún impedimento. O sea, una sociedad colectiva bien podría tener como socios a 5 sociedades anónimas. ¿Cómo vamos a formar la razón social? Entonces sería con el nombre de alguna de esas sociedades anónimas que represente a la sociedad colectiva o con la integración de dos o más de esas sociedades, porque debemos de tomar en cuenta que las sociedades colectivas, mercantiles, comerciantes sociales, también podrían agruparse para formar sociedades colectivas. Esto ya es un problema un poco más complejo, es con efectos académicos, pero importante que el estudiante cuando se está formando lo tenga presente. Luego, Junta General es el órgano de mayor soberanía. Aquí habemos 300 socios, pero aquí no se va a hacer lo que yo diga, ni se va a hacer lo que diga cualquiera de ustedes en particular. Aquí va a ser lo que decidamos por mayoría. ¿Qué es mayoría? Mitad más uno. Eso significa que si en este momento tenemos que tomar una decisión, entramos a votación y la decisión, si somos 300, la decisión que sea apoyada por un mínimo de 151 socios, esa es la que se va a tomar. Y esa decisión que se toma con 151 socios es una decisión tomada en Junta General. Estas sociedades de tipo personalista van a tener una característica. Yo, para efectos académicos, me he referido a una sociedad con 300 socios. Realmente, número uno, sociedades colectivas casi no hay. Y cuando hay, serán de 3, 4 o 5 personas. Usualmente, las sociedades de tipo colectivo, por su característica de ser de tipo personalista, rememorando a ese comerciante del pasado que él lo hacía todo en compañía de su familia, pues usualmente son sociedades muy pequeñas donde todos se conocen. Y prueba de eso es que cuando vemos nuestro código de comercio, podemos apreciar que para convocar a una junta general será suficiente con que demos un aviso con 48 horas de anticipación. Eso quiere decir que si hoy me preguntaran, mire, licenciado Alegría, nos urge llevar a cabo una junta general, pues
Toda vez yo avise con 48 horas de anticipación, les puedo decir, llevemos la Junta General el próximo día martes a las 8 de la mañana y será válidamente celebrada porque hemos cumplido con el requisito de la convocatoria. Y finalmente, es una sociedad que no es accionada. ¿Cómo se acredita la calidad de socio? Cuando una sociedad es no accionada, la única forma que tengo yo de poder demostrar que soy socio es con el testimonio o la copia simple legalizada de la escritura pública de constitución o de modificación de sociedad colectiva, donde aparezca mi nombre y yo les diré, miren, ahí dice Víctor Manuel Alegría Rodas, ¿ven? Ahí, ese soy yo, ese soy yo, algo así como la caricatura de hace años, pues así les diría, ahí aparezco. Si no aparezco en la escritura pública, yo no soy socio. Es que fíjese que yo he participado, yo soy amigo, a mí me han llamado a reuniones, no, no, no. Usted, si yo no lo veo inscrito en una escritura de constitución de sociedad colectiva, usted no es socio. No, pero es que fíjese que todos los que estamos no nos hemos inscrito. Ah, entonces no estamos hablando ni siquiera de una sociedad colectiva, estamos hablando de una sociedad de hecho. O sea, si vemos las sociedades de hecho, esos son. O sea, cuando se reúnen varias personas bajo aquella creencia subjetiva que ya son socios, pero no han firmado nada. Eso es una sociedad de hecho. Y esa, pues, prácticamente no está reconocida en nuestra ley, a diferencia de la sociedad irregular. La sociedad irregular ya firmamos toda la escritura pública. Ah, pero no la hemos llevado al registro mercantil. O si la hemos llevado al registro mercantil, no está inscrita todavía. Entonces, cuando ya firmamos una escritura pública y todavía no se ha inscrito, entonces eso será una sociedad irregular. Pero cuando ni siquiera hemos firmado la escritura pública, es una sociedad de hecho. Y si yo pretendo ser socio de una sociedad de tipo colectivo, entonces debo de figurar en la escritura pública. Como la escritura pública, como les habrán explicado en notariado, no la podemos estar llevando de arriba para abajo, lo que vamos a poder mostrar son los documentos que se extraen del protocolo. Y los documentos que se extraen del protocolo bien podrá ser el testimonio, la copia simple legalizada o el testimonio especial. Recordando que el testimonio especial tiene como propósito ser inscrito en el Archivo General de Protocolos. Recordando que la copia simple sirve únicamente para demostrar lo que dice el documento, pero no tiene ninguna facultad para poder ser inscrito, porque eso está reservado para los testimonios de las escrituras públicas. Con ello lo que quiero decir, yo para demostrar que soy socio, o muestro el testimonio de la escritura pública, o muestro la copia simple legalizada de la escritura pública. Y este comentario nos sirvió para repasar la forma en que se reproducen las escrituras públicas y la razón de ser del testimonio, la copia legalizada y el testimonio especial. Entonces, esta sociedad colectiva, lo importante es la persona, y como lo importante es la persona, le vamos a llamar socio al que integra esta sociedad. Y esta sociedad colectiva, ¿por qué existe? Porque la sociedad colectiva reúne todas las características de aquel comerciante primogenio que conoció nuestra historia. Aquel que estuvo en la Edad Antigua y aquel que estuvo en la Edad Media. Esto representa casi a la reunión de varios socios que se van a encargar de hacer todo. Entre todos ellos hacen todo. Así como ese comerciante de 100 años antes de Cristo, pues que era el que se encargaba de hacerlo todo. No hay nadie que esté financiando. Todos están poniendo sus aportes. ¿Por qué? Porque no reciben financiamiento de nadie. Ellos si no se financian ellos mismos, no van a tener recursos. Entonces, ellos mismos se van a financiar y se van a apurar a trabajar para sacar adelante la sociedad que ellos han constituido. Bueno, eso es la sociedad colectiva. Todo esto que he dicho de la sociedad colectiva no sirve para la sociedad anónima, porque la sociedad anónima es todo lo contrario, todo lo contrario. Primero, la sociedad anónima es una sociedad de tipo capitalista. Y como es una sociedad de tipo capitalista, aquí no nos interesan los socios, aquí nos interesan los accionistas. Aquí lo importante son las acciones. Y por eso a los que integran una sociedad anónima no les vamos a llamar usualmente socios, aun y cuando
corresponden a ese concepto amplio de socio, porque son socios, pues, pero les vamos a llamar accionistas. Como quien dice, si ustedes se hacen socios de una sociedad anónima, van a ser tan importantes, no tanto por su calidad de socios, que al final socio puede ser cualquiera, van a ser importantes por su calidad de accionistas. Porque si de 100 millones de acciones yo tengo una, es cierto, yo soy socio, pero soy un accionista que no tengo mayor trascendencia en la toma de decisiones de esa sociedad. Entonces, veamos qué pasa con la sociedad anónima. Primera pregunta, responsabilidad. La responsabilidad de los accionistas se circunscribe únicamente al pago de sus acciones. Ustedes se van a ser accionistas o van a ser socios de una sociedad anónima. ¿Qué obligación tienen? Pagar las acciones que se comprometieron a adquirir, y si ya las pagaron, pues ya son dueños de la misma. Toda una acción, toda vez no se ha pagado, vamos a decir que es una acción suscrita. ¿Qué es una acción suscrita? Como el capital suscrito. Es aquella cantidad de acciones que se han comprometido a ser vendidas a favor de un accionista, pero que se le van a entregar hasta que las haya terminado de pagar. Esa es la única obligación que tienen los accionistas. Es que, mire, la sociedad anónima debe impuestos. Cóbresenlos a la sociedad. Yo no tengo responsabilidad ni solidaria ni subsidiaria, mucho menos ilimitada. Es que, miren, nos debe 6 meses de consumo de energía eléctrica. Cóbreselo a la sociedad. Es que usted es accionista. Mi obligación se circunscribió a pagarle sus acciones a la sociedad, con lo cual conformó su capital social. Pero de ahí, disculpe, no me exijan mayor cosa. Es que, miren, nos debe el servicio de Internet de los últimos 3 años. Aparte que aplicó la prescripción por ser una prestación periódica y esas consumen en el plazo de 2 años, tampoco me corresponde, porque yo soy un accionista de una sociedad de tipo capitalista y por lo tanto no debo de cargar con ese tipo de obligaciones. Porque en este caso, la responsabilidad no existe como en una sociedad colectiva. Luego tenemos forma de identificarse. ¿Cómo se identifica una sociedad de tipo capitalista como la sociedad anónima? Con una denominación social. ¿Y qué significa denominación social? Que podemos poner cualquier nombre que se nos ocurra. ¿Y por qué podemos poner cualquier nombre que se nos ocurra? Porque aquí las personas no son importantes. Aquí lo importante es el capital. ¿Por qué? Porque recordemos la forma moderna de los comerciantes. ¿Qué dijimos? En la forma moderna de los comerciantes, incluso les relaté ahí un poco de historia la semana pasada en cómo fue que los portugueses desarrollan la ruta de las especies y posteriormente los holandeses se dan cuenta y toman el negocio. La diferencia era que Portugal era un reino y por ser un reino y los descubrimientos que había hecho, tenía recursos económicos y era poderoso en ese entonces. Los holandeses no habían descubierto nada. Al contrario, recientemente habían sido colonia, habían sido parte de los dominios del Reino de España, Flandes. Ellos no tenían esas riquezas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cada uno de los ciudadanos de las 7 provincias que formaban los Países Bajos, todos contribuyen, todos dan dinero, todos invierten para que alguien que se dice ser comerciante construya su barco, contrate a los marineros, se desplace hacia la ruta de las especies, regrese y las venda, y de la venta se quede con su ganancia y le devuelva su dinero a quienes han invertido más su ganancia. Entonces, es un negocio donde tenemos un comerciante y tenemos cientos de inversionistas. Ese es el concepto bajo el cual surge la sociedad anónima. Cuando hablamos de una sociedad anónima es porque vamos a entender que va a haber una gran cantidad de personas que están financiando un proyecto que va a desarrollar alguien. Y el éxito de ese proyecto por alguien va a representar que lo que hemos invertido en acciones en esa sociedad lo vamos a recuperar a manera de dividendos. ¿Por cuánto? Por todo el tiempo que esté generando riqueza. Pensemos en cualquier banco del sistema. Soñemos por un momento que cualquiera de nosotros somos accionistas de un banco del sistema.
Para ser accionista de un banco del sistema número uno, ¿hubo algún momento de nuestra vida que tuvimos que haberle entregado parte de nuestro capital al banco? Y si no lo hicimos nosotros, fueron nuestros papás, nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos. Pero alguien le debió de haber entregado dinero al banco. ¿Qué es lo que hace el banco? El banco lo recibe. Ese dinero que recibe, a su vez, da préstamos a una tasa de interés. Este dinero que da en préstamos le es devuelto más los intereses que le pagan, y ya de eso se va a repartir las ganancias con nosotros que dimos una suma de dinero. Y así estaremos por el resto de la vida. Un accionista pues no va a trabajar. Si la sociedad donde ha invertido es lucrativa y genera mucha riqueza, pues no tendrá necesidad de trabajar. Simple y sencillamente cada año ir a poner la mano e ir a recibir el montón de dinero que le puedan dar, si la sociedad es exitosa. Pero si la sociedad quiebra, resulta que todo el dinero que dimos lo perdemos, porque nuestra responsabilidad era pagar las acciones. Entonces, estábamos hablando de la forma en que se identifica. Como aquí no es importante las personas, podemos poner cualquier nombre. Y en ese cualquier nombre, incluso podemos poner el nombre de cualquier accionista. Eso sí, si ponemos el nombre de uno de los accionistas, debemos de hacer referencia al objeto al cual se dedica la sociedad anónima. Conclusión. Así como en la razón social teníamos dos alternativas. ¿Cuáles son las dos alternativas para hacer una razón social? El nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de dos o más de ellos. Eso es en el caso de la razón social. En el caso de la denominación social, también tenemos dos alternativas. Ponemos un nombre cualquiera, el triángulo sociedad anónima, el círculo sociedad anónima, ideas eternas, sociedad anónima, es un nombre cualquiera que se me ocurra. Pero también podemos poner el nombre y apellido de uno de los socios con la obligación de referirnos al objeto al cual se dedica. Entonces vamos a poner Carlos Martínez, importadora de vehículos. Eh, Elizabeth Quiñones, exportadora de flores. Eh, Raúl Marroquín, eh, fabricante de bloc. O sea, se dan cuenta, ponemos el nombre, pero ponemos a la actividad a la cual se va a dedicar. Eso es una denominación social y así lo contempla el Código de Comercio. ¿Qué otra característica vamos a tener? Aquí no le vamos a llamar a la reunión de los socios, que me corrijo. La reunión de los accionistas le vamos a llamar Asamblea General. Aquí lo que se juntan son personas. Aquí lo que se juntan son acciones. Aquí quienes van a tienen derecho a un voto cada persona. Aquí tiene derecho a un voto cada accionista. Eso quiere decir que si cada uno de ustedes se presenta a la asamblea de hoy con una acción, cada uno de ustedes, imagínense, cada uno es accionista porque tiene una acción, pero yo tengo 1000 acciones. La asamblea general es la reunión de las acciones. Cuando se entra en votación, todos ustedes van a votar a favor. Pero vengo yo y voto en contra. Y me preguntan, don Víctor Alegría, ¿y usted cuántas acciones tiene? Yo tengo 1000 acciones. ¿Cuál decisión es la que se va a tomar? ¿La de los 300 otros accionistas o la mía? Definitivamente se va a tomar la mía. Ese es el poder del capital. Ese es el poder de las acciones. Quien tiene más acciones va a tener más decisión. ¿Por qué es esto? Porque quien tiene más acciones es quien está corriendo más riesgo. Porque si yo quiero tener más acciones, yo he pagado más suma de dinero, he entregado más dinero a la sociedad anónima. Y por lo tanto, si hay ganancias, voy a tener más ganancias. Pero si hay pérdidas, el que más va a perder soy yo. Ustedes perderían el equivalente de lo que pagaron por una acción y yo perdería el equivalente a lo que pagué por tener 1000 acciones. Esa es la proporción, ese es el riesgo, esa es la especulación. Por eso los negocios que se hacen con acciones en sociedades anónimas siempre se les va a llamar como negocios de especulación. ¿Y qué significa especulación? Que cuando nos metemos al negocio sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde vamos a terminar.
Ese es el concepto de especulación. Esto va a ser muy importante. Más adelante vamos a estudiar títulos de crédito y vamos a ver que hay títulos valores de especulación y hay títulos de crédito que tienen cumplimiento obligado. Pero esto en la medida en que tengamos claro lo que es la especulación. Y finalmente, la calidad de accionista la voy a demostrar con acciones. Si yo quiero demostrar que soy accionista de una sociedad, alguien me dice, mire, don Víctor Alegría, fíjese que yo estoy consultando la escritura de constitución de sociedad de la sociedad anónima de la cual usted dice que es accionista. Pero fíjese que yo leo y leo y leo, ya lo leí unas 5 veces y yo no veo su nombre. Entonces, usted no es accionista. Entonces yo le diré, momento, lo que pasa es que yo no necesito figurar en la escritura pública para ser accionista, porque mi calidad de accionista se va a acreditar con la acción, porque tal como vamos a ver en unos minutos, el Código de Comercio cuando dice qué es la acción, principia algo así el artículo, por ahí por el 101, 102, por ahí dirá, eh, la acción acredita la calidad de socio a quien la posee. O sea, desde el momento en que poseo mi acción, ya he acreditado que soy accionista. Entonces, conclusión. Mientras que en la sociedad colectiva la responsabilidad es solidaria, subsidiaria y limitada, en la sociedad anónima se circunscribe al pago de las acciones. En tanto que en una sociedad colectiva, la identificación es con razón social, que es el nombre y apellido de un socio o los apellidos de dos o más de ellos. En una sociedad anónima se identifica con denominación social, que es una forma libre y si se pone el nombre de alguno de los accionistas deberá hacerse referencia a la actividad a la cual se dedica. El órgano de mayor soberanía en una sociedad de tipo colectivo le vamos a llamar Junta General, en tanto que en una sociedad anónima le vamos a llamar Asamblea General. Y la Asamblea General no es la reunión de los socios. La Asamblea General es la reunión de las acciones o de los accionistas. Porque no importa si este es un socio, pero este socio tiene 1.000.000 de acciones, entonces va a tener 1.000.000 de votos. Y luego que la sociedad colectiva es lo que califica en nuestro Código de Comercio como una sociedad no accionada. Eso significa que para acreditar mi calidad de socio, no puedo emitir acciones. Hay prohibición. En tanto que en una sociedad anónima vamos a emitir acciones. ¿Por qué es importante esto? Porque aprendiendo los dos extremos de las sociedades, vamos a aprender a definir los 6 tipos de sociedades mercantiles, de los cuales de momento solamente hemos aprendido 2. ¿Y esto a qué me lleva? Que si el día de hoy a cualquiera de nosotros nos pregunta, compañero, dígame para usted qué es una sociedad colectiva, ¿cuál sería su respuesta? Número 1, una sociedad colectiva es una sociedad de forma mercantil. Así dice el artículo 10 del Código de Comercio. Sociedades de forma mercantil. Entonces, ¿qué es una sociedad colectiva? Es una sociedad de forma mercantil en la que la responsabilidad de los socios es solidaria, subsidiaria e ilimitada. Se identifica con una razón social que corresponde al nombre y apellido de uno o más socios. De nombre y apellido de un socio o los apellidos de 2 o más socios. Así como su órgano de mayor soberanía se le denomina Junta General y es una sociedad no accionada por la cual los socios tienen que acreditar su calidad con copia de la escritura pública. ¿Quién les va a decir que no? Si cuando leemos a partir del artículo 58 de nuestro Código de Comercio y le damos lectura, los invito a que lo hagan hoy en la tarde, dentro de aquellas 2 horas que les he pedido que dediquen a esto, se darán cuenta cómo estos elementos van a encuadrar en una definición de esa naturaleza. De igual manera, ¿y qué es una sociedad anónima? Es una sociedad de forma mercantil, en la cual la responsabilidad de los socios se circunscribe al pago de sus acciones. Se identifica con una denominación social, que significa un nombre escogido por los accionistas de manera libre, y si se selecciona el nombre de uno de los accionistas, se deberá poner su nombre y apellido y hacer referencia a la actividad a la cual se dedica.
Su órgano de mayor soberanía, donde se toman las decisiones superiores, la vamos a conocer con el nombre de Asamblea General. Y para acreditar la calidad de socio será a través de las acciones, que es lo que nos sirve para acreditar tal calidad. Entonces, de momento, hasta aquí me quedo con la sociedad personalista y capitalista, y esto es lo que me va a servir para que en los próximos 10 o 15 minutos hablemos de las otras sociedades. Por si van a tomar algún screenshot o algo parecido, me retiro y ahorita voy a proceder a borrar lo que tenemos en la pizarra para que hablemos ahora de las otras sociedades. Dicho lo anterior, vamos a borrar. Fíjense que las otras sociedades las vamos a conocer como sociedades intermedias. Y para pensar en estas sociedades intermedias, vamos a hablar de, vamos a hablar de las sociedades. eh, Volvemos a recordar cómo era la historia de las sociedades. ¿Se recuerdan? En la época antigua y la Edad Media, un comerciante se hace responsable de todo. Pero en la Edad Media, más o menos por allá, por el año 1100, 1200, ya aparecen los primeros comenderos y surge un contrato que se llama comenda. Este contrato de comenda que existió en la Edad Media es lo que le va a dar origen a lo que conocemos como las sociedades en comanditas. De ahí viene ese nombre, un nombre tan extraño, sociedades en comanditas. Estas tienen su origen en la Edad Media, por allá por el año 1100, 1200, y surge el contrato de comenda. ¿Y en qué consiste el contrato de comenda? ¿Se recuerdan que les dije? Hay una época en que el comerciante va con toda su mercancía, pero aparece otro que lo va a financiar. Entonces, tenemos a alguien que le vamos a decir es el propio comerciante, pero este comerciante va a tener negocios con otro que ahora le podemos llamar inversionista. En entonces no se le llamaba así, pero ahora tenemos el comerciante y el inversionista y entre ellos celebran un contrato. Y con ese contrato lo que dice el inversionista le dice al comerciante, yo te voy a dar recursos económicos para que puedas menear tu negocio y de las ganancias de tu negocio me vas a devolver lo que te devuelve, lo que te da, más mi ganancia. Es un prestamista prácticamente, pero este prestamista no debe ser conocido por los consumidores o usuarios. Aquí tenemos a los consumidores o usuarios. Podrá ser cualquier cantidad de personas. Pensemos en alguien en la Edad Media que se dedica a la fabricación de tejidos. O sea, el comerciante va a llevar sus contratos de compraventa con todos los consumidores, pero este comerciante puede vender esos tejidos porque tiene alguien que lo está invirtiendo. ¿Por qué surge este contrato de comenda? Surge por dos razones. Una de ellas es por el aspecto religioso. Acordémonos en las escuelas filosóficas, cuando estudiamos filosofía del derecho, aprendemos que durante la Edad Media hay una escuela filosófica que se desarrolla. Esa escuela filosófica que se desarrolla está sustentada en los escritos de Santo Tomás de Aquino y su Suma Teológica. Y esto dio una gran aportación a la concepción del mundo cristiano de ese entonces. Pero en esta concepción del mundo cristiano se tenía algo muy claro en el mundo occidental y era de que prestar dinero a intereses es pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que imaginémonos ustedes o yo imbuidos en el mundo de la escolástica, en el mundo de la Edad Media, y ustedes saben que si yo les pido prestado,
Si yo les pido prestado, pongamos la moneda, les pido prestado 2.000 quetzales, yo dentro de un año les devuelvo 2.000 quetzales. Cualquiera de ustedes diría, no, mire, Lica, la idea, usted va a tener 2.000 quetzales míos un año y de ahí pretenda que yo dentro de un año le reciba lo mismo. Pues sí, porque si pretendes que te paguen más, eso es pecado. Y vas a tener tu dinero, pero vas a tener las llamas del infierno garantizadas. Entonces, esto viene y crea un problema. Y básicamente crea un problema porque en ese mundo de la Edad Media, cristianos convivían en paz con musulmanes y con judíos. No, no existían esos conflictos de ahora, que por cierto, me acabo de enterar que están bombardeando a Irán y seguimos con el mundo ese de las civilizaciones. Pero no, estamos en la Edad Media y era más apaciguado y convivían. Pero en esa convivencia hay una característica. Fíjense que los judíos, siguiendo las leyes del Antiguo Testamento, para ellos lo más natural era prestar dinero con intereses. Entonces, en la Edad Media, un judío nunca tuvo problema de conciencia, ni de fe, ni su fuero interior, en que bien nos podía pedir prestado dinero, nos podía prestar dinero, y él se sentía con todo el derecho en exigirnos que le pagáramos los intereses. Porque para él eso era un negocio tal como lo podemos entender nosotros ahora. Pero en aquel entonces, los judíos lo entendían así, pero el mundo cristiano no. Entonces, ¿qué sucede? Hay cristianos que necesitan hacer dinero, pero no se pueden exponer ante la sociedad de que los vean que están haciendo dinero. Entonces resulta que una de las razones del contrato de comenda es, tenemos aquí a un cristiano muy religioso que decide invertir en algún comerciante, sea judío o no sea judío, no importa. Pero lo importante es que no sepa la gente que él está prestando dinero a interés, porque si no va a tener una condena social. No al final, si vemos, no nos preocupaba tanto la condena divina. Lo que nos preocupaba era la condena social, de que nos tilden de pecadores por realizar semejante acto. Entonces, este contrato de comenda era un tanto secreto. La idea era que nadie conociera al inversionista y que la gente solamente pudiera ver al comerciante. Entonces, esta persona muy cristiana traslada los recursos al comerciante, el comerciante vende sus productos y servicios a la población le paga, él recupera su inversión, bien, le devuelve el dinero a la inversión más su ganancia. Esa es una parte por la cual existe el contrato de comenda, bajo su aspecto religioso, si se quiere. Pero la comenda tiene también otro origen, y es los aspectos de la realeza. Fíjense que cuando va acabando la Edad Media y vamos empezando la Edad Moderna, es donde las concepciones nos dicen que empieza a aparecer la pequeña burguesía, así, con un desdén despreciativo, esa pequeña burguesía. ¿Y cuál es la pequeña burguesía? Pues la pequeña burguesía es aquella en la cual resulta que yo nací de un origen muy humilde, pero como consecuencia que he puesto mi empresa, he puesto mi negocio y he trabajado duro y he logrado participar en todos los mercados de la sociedad, he hecho una fortuna que ya se empieza a volver envidiable ante la demás gente, donde dirán, pero si yo conocía a su familia, pero si este señor no tenía dónde caer muerto, pero de la noche a la mañana empieza a generar riqueza como consecuencia de su negocio comercial. Esa es la pequeña burguesía y se le descalifica así de pequeña burguesía porque no tiene títulos de nobleza ni de realeza. Él no es un príncipe, él no es un conde, no es un duque, mucho menos un rey, no tiene ningún título de nobleza. Pero resulta que este pequeño burgués no tiene títulos de nobleza, pero va a tener más recursos económicos que la propia nobleza. Al contrario, la nobleza cada vez se va quedando más pobre y los comerciantes burgueses van creciendo cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense aquellos condes, duques, que empiezan a ver que si no hacen algo, van a perder sus riquezas. Entonces, pensemos aquí, el príncipe, el rey, el duque,
el conde, calladita la boca, se asocia con un comerciante, le da recursos económicos para que él vaya a vender al mercado telas, zapatos, joyas, aretes, cualquier elemento de bisutería. ¿Por qué? Porque en el mercado no vamos a ver al rey, al conde sentado en un puesto vendiendo arroz. No lo va a hacer. Y le va a dar vergüenza que vean que él está recurriendo a ese tipo de actividades. Entonces ahí surge el contrato de comenda. Conclusión, contrato de comenda surge en la Edad Media. El propósito es que haya un comerciante y un inversionista. El inversionista va a invertir su dinero con el propósito de recibir ganancias, pero bajo la condición que el comerciante nunca revele quién es el que lo está financiando. O sea, él va a tener un financiamiento, pero callado. Y a final de mes, a final de semana o cada 15 días, se van a repartir. Aquí te devuelvo el dinero, aquí está tu ganancia, ahora préstame para la próxima semana, voy a comprar más, hay más gente interesada, y así va el negocio, y va ganando, va ganando el pequeño burgués, y va ganando la realeza. Va ganando el comerciante, y va ganando el cristiano que quiere pasar desapercibido en cuanto a que está realizando un negocio que para ese entonces la concepción era de pecaminoso. Entonces, entendiendo que este es el contrato de comenda, ahora pretendo que podamos entender a qué nos referimos cuando nos hablamos de un contrato de en comandita, de sociedad en comandita simple o en comandita por acciones. Y para ello tenemos el artículo 68, que empieza con la sociedad en comandita simple. ¿Y qué nos dice? La sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados. Entonces aquí inicialmente vamos a tener socios. A ver, me voy a poner conmigo. Por un lado tenemos socios comanditados, ¿eh? Y dicen, socios que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y por uno o varios socios comanditarios. Por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Estas, las sociedades en comanditas, la doctrina las conoce como sociedades intermedias. ¿Y por qué es que les llama intermedias? Porque es una fusión de lo que es una sociedad de tipo personalista y una sociedad de tipo capitalista. ¿Por qué? Porque si preguntamos cuál es la responsabilidad de los socios en una sociedad en comandita simple, vamos a decir que en una sociedad en comandita simple la responsabilidad es solidaria, subsidiaria e ilimitada. En tanto que la responsabilidad del socio comanditario se circunscribe al pago de su aportación. Este es aquel inversionista de la Edad Media que entregaba el dinero. Su único compromiso era entregar el dinero y de ahí esperar que le regrese la ganancia. ¿A quién se la daba? Al comerciante, a ese pequeño burgués que está negociando bienes y servicios con los cuales, luego de llevar a cabo su transacción mercantil, recupera la inversión, se la devuelve más su ganancia y él a su vez se queda con su ganancia. Ese es el origen de las sociedades en comanditas. ¿Cómo se identifican estas sociedades? Estas sociedades se identifican con razón social, se identifican con razón social. ¿Y cómo se forma la razón social? Con el nombre y apellido de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos. Su órgano de mayor soberanía, en el caso de la sociedad en comandita simple, es la Junta General. ¿Y cómo se acredita la calidad de socio? Como es una sociedad no accionada,
se va a acreditar con copia de la escritura pública. Eso es lo que nos dice lo que podemos extraer de lo que nos regula el Código de Comercio. ¿Eso qué quiere decir? Compañero, y para usted, ¿qué es una sociedad en comandita simple? Licenciado, la sociedad en comandita simple es una sociedad de forma mercantil en la cual existen socios comanditados y socios comanditarios. El socio comanditado responde de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones de la sociedad, en tanto que el socio comanditario únicamente responde por su aportación social. Se identifica con una razón social que se forma con el nombre y apellido de uno de los socios comanditados o los apellidos de dos o más de ellos. Su órgano de mayor soberanía es la Junta General y es una sociedad no accionada, por lo cual la calidad de socio necesariamente se debe de hacer con la escritura de constitución o de modificación de sociedad en comandita. Nadie les va a poder decir que no, porque prácticamente estamos abarcando todos los elementos de una sociedad. Y aunque les dijeran que no es así, ustedes estarán convencidos que, disculpen, ustedes podrán decir lo que quieran y como Galileo dirán, muero defendiendo mi verdad, porque al menos esto es lo que me dice la norma. Y al final, ustedes son los que necesito que estén convencidos. Pero, aparte de la sociedad en comandita simple, también existe la sociedad en comandita por acciones. Lo que pasa es que la sociedad en comandita por acciones está mucho más adelante. Y no me traiciona la memoria, creo que por allá, por el 298, vamos a ver, ¿qué se me hizo la sociedad? Permítame. Ah, 195. Realmente, cuando vemos la definición de sociedad en comandita por acciones, en cuanto a responsabilidad y forma de identificarse, son iguales las dos. Son iguales las dos. Voy a decir lo mismo. La variación va a ser en cuanto al órgano de mayor soberanía y en cuanto a la acreditación de la calidad de socio. ¿Por qué? Porque aquí el órgano de mayor soberanía se va a llamar Asamblea General y la forma de acreditar la calidad de socio va a ser por acciones. Por eso se denomina sociedad en comandita por acciones. ¿Qué nos dice el 195? Sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados, ¿sí?, responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de sus acciones. Aquí ya no va a ser al monto de sus aportaciones, sino que al pago de sus acciones. En la comandita simple se dice aportaciones porque no hay acciones. Por eso es que habla de aportaciones. Pero como en la sociedad en comandita por acciones sí hay acciones, entonces se dice de igual manera, está obligado al pago, pero de sus acciones. Razón social, el 197. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos si fueren varios. Cabal, tenemos la razón social. Eh, Luego, el órgano mayor soberanía, lo que sucede es que la sociedad en comandita simple sigue las reglas de la sociedad colectiva y ahí es Junta General, en tanto que la sociedad en comandita por acciones sigue las reglas de la sociedad anónima y por eso es una asamblea general. Y luego tenemos la forma en que se acredita la calidad de socio. Obviamente, si su nombre es sociedad en comandita por acciones, es porque se han emitido acciones. Entonces, conclusión. Si antes aprendimos, si antes aprendimos la diferencia entre una sociedad colectiva y una sociedad anónima, ahora se nos tiene que hacer fácil el comprender una sociedad en comandita simple o por acciones. Por ahí veo que alguien está preguntando cuál es el órgano de mayor soberanía en la sociedad en comandita simple. Para ello le voy a indicar al compañero que hace esa pregunta. Veamos el 67.
el artículo 67. Por ahí leí la duda del compañero. Órgano mayor soberanía, veamos el 67. El 67 dice, salvo disposición en contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse... No, 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 perdón. No, es el 65. Es el 65. El 65 nos dice, las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social correspondan a los socios serán tomadas en Junta General. Por eso es Junta General. El caso de la sociedad en comandita simple. Ahora, en el caso de la sociedad en comandita por acciones, es la Asamblea General. Vamos a ver. Mm. En la sociedad en comandita por acciones utilizamos el 196. El 196 nos dice, la sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Y como en los artículos siguientes no tenemos nada que se refiere al órgano mayor soberanía, entendemos entonces que ante una falta de disposición específica en cuanto a encomanditas por acciones, será la Asamblea General en base al artículo 196. Entonces, ahora se dan cuenta por qué insistí tanto en que aprendiéramos la sociedad colectiva y la sociedad anónima, porque al entenderlas se nos facilita la comprensión de algo que a veces resulta difícil de explicar, como son las sociedades en comanditas. Pero ¿qué sucede? Al día de hoy le pregunto a cualquiera de ustedes, compañero, dígame para usted qué es una sociedad en comandita por acciones. ¿Qué es lo que me debería decir? Licenciado, una sociedad en comandita por acciones es una sociedad de forma mercantil en la cual intervienen socios comanditados y socios comanditarios. Los socios comanditados tienen una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, en tanto que los socios comanditarios se circunscriben al pago de sus acciones. La sociedad en comandita por acciones se identifica con una razón social que se forma con el nombre y apellido de uno de sus accionistas comanditados o los apellidos de dos o más de los accionistas comanditados. Y la calidad de socio se acredita con acciones. Nadie le va a poder decir que no es así. Y ahora le digo al estudiante, mire compañero, y dígame cuál es la diferencia entre una sociedad en comandita simple y una sociedad en comandita por acciones. Con estas cuatro características. La diferencia entre ambas es que la responsabilidad de los socios comanditarios en la comandita simple se circunscriben al monto de sus aportes y en la encomandita por acciones se circunscriben al pago de sus acciones. Esa es una diferencia. Luego, la otra diferencia es su órgano de mayor soberanía. En la encomandita simple le vamos a llamar Junta General y en la encomandita por acciones le vamos a llamar Asamblea General. En sí, todas las sociedades mercantiles que son no accionadas, su órgano de mayor soberanía es Junta General. Y todas las sociedades mercantiles que son accionadas, su órgano de mayor soberanía es la Asamblea General. Y finalmente, la calidad de socio, que en la sociedad en comandita simple, como no se emiten acciones, se acredita con la copia de la escritura pública o su modificación. En tanto que una sociedad en comandita por acciones, vamos a acreditar la calidad de socio con las acciones que haya emitido la sociedad. O sea, ¿se dan cuenta cómo podemos ya definir qué es una sociedad en comandita simple, qué es una sociedad en comandita por acciones? Podemos encontrar en qué se diferencian las dos, ¿cómo podríamos decir? ¿Y en qué se parecen? Bueno, se parecen en que las dos son sociedades mercantiles. Se parecen en que las dos tienen socios comanditados y tienen socios comanditarios. También se parecen en que las dos se identifican con razón social. Entonces, estudiamos en qué se diferencian, en qué se parecen, cuál es su definición y tenemos dominados esos artículos que algunas veces a la hora de estudiar se nos vuelven complicados. Entonces, estas dos sociedades son de carácter intermedio. Ahora voy a borrar
y vamos a pasar a otro tipo de sociedad mercantil que es de carácter intermedio. Esta sociedad mercantil de carácter intermedio a la cual me voy a referir es la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada ya es una de las formas de sociedad. Solo quiero ver, aquí hay una pregunta que me ponen. Entonces, la sociedad en comandita por acciones es capitalista. No es que sea propiamente capitalista, pero va a tener más características de una sociedad capitalista que de una personalista. En tanto que una sociedad en comandita simple va a tener más características de una sociedad de tipo personalista. Muy bien, Eugenio. Bueno, ahora hablemos de la sociedad de responsabilidad limitada. Fíjense que la sociedad de responsabilidad limitada, esta ya es una forma mercantil un poco más reciente. Entiendo que esta sí tiene su desarrollo propiamente en los Estados Unidos y es una sociedad de tipo intermedio, pero que quienes la inventaron deseaban que se pareciera más a una sociedad de tipo capitalista. Veamos, ¿cómo logro identificar a una sociedad de responsabilidad limitada? Primera pregunta, ¿qué responsabilidad tiene un socio cuando forma parte de una sociedad de tipo de responsabilidad limitada? Su nombre lo dice, responsabilidad limitada. Pero aquí va a haber una característica. En este tipo de sociedades está prohibido emitir acciones. O sea, quieren que sea capitalista, pero es una sociedad capitalista sin acciones. Entonces, la responsabilidad se circunscribe al pago de las aportaciones. Esta es la palabra mágica. En el Código de Comercio, cuando se topen con sociedades mercantiles en las cuales el socio tiene obligación de pagar, pero a la sociedad que le tiene que pagar no emite acciones, entonces vamos a decir el monto de sus aportaciones. Cuando las sociedades son accionadas, vamos a decir, paga las acciones. Pero cuando tiene que pagar en una sociedad que no es accionada, vamos a decir, paga las aportaciones. Entonces, sociedad de responsabilidad limitada se circunscribe al pago de las aportaciones. Ustedes y yo somos socios. ¿Cuál es nuestra obligación? Pagar nuestro aporte. Una vez pagamos nuestro aporte, no tenemos responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Esto es importante como futuros abogados y notarios porque viene la Fiscalía del Ministerio Público e inicia acciones penales en contra de una sociedad anónima. Bueno, recordemos que quien ejerce la representación de los entes jurídicos colectivos es el representante legal y los accionistas no necesariamente son representantes legales. Entonces, la que va a responder es la persona. Y como el derecho penal es sancionador en contra del ser humano, el ser humano que va a ser sancionado es el representante de la sociedad, pero no los accionistas o los socios. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de los socios, como en este caso la responsabilidad limitada, se circunscribe al pago de las aportaciones. Forma de identificarse. Esto es lo más ecléctico que tiene de las sociedades mercantiles. Fíjense que la sociedad de responsabilidad limitada se puede identificar con razón social o denominación social. Díganme ustedes si esto no es ecléctico. Que los socios puedan, porque quienes deciden son los socios. Aquí no vamos a decir los accionistas porque aquí no hay acciones. Aquí los socios. ¿Cómo se identifica una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Con razón social o con denominación social? Con cualquiera de los dos. ¿Y quién lo decide? Los socios. Y si es razón social lo que deciden, entonces tienen que seleccionar el nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de dos o más de ellos con la leyenda y responsabilidad limitada. Seguimos la misma regla de cómo se conforma una razón social.
Y si optan por una denominación social, de igual manera van a poner el nombre de manera libre, le van a poner cualquier nombre con el agregado de la actividad a la cual se dedica. O sea, no es solamente que pongan cualquier nombre, sino que hay dos condiciones. Una, que pongan cualquier nombre y la otra es que se haga referencia a la actividad a la cual se dedica. Eh, Su órgano de mayor soberanía. Aquí va a seguir la regla de las sociedades de tipo personalista. Y como sigue las reglas de la sociedad de tipo personalista, o en otras palabras, sigue las reglas de las sociedades no accionadas, siempre que hablemos de una sociedad no accionada, y esta es una sociedad no accionada, entonces esto va a ser una junta general. ¿Y cómo se acredita la calidad de socio? Es una sociedad no accionada. ¿Y cómo acreditan los socios que forman parte de una sociedad no accionada? Con la copia de la escritura pública. Esta sociedad va a tener particularmente una característica más, y esa característica más es que no pueden haber no más de 20 socios. No más de 20 socios. Esa característica sí no la vamos a encontrar en ninguna otra sociedad mercantil. Ninguna tiene límite máximo. Tiene límites mínimos, que no sean menos de 2, pero máximos no, a excepción de esta, que tiene 20 socios es lo máximo. O sea, si yo les preguntara, todos los que estamos en esta aula virtual, ¿podemos constituir una sociedad de responsabilidad limitada? La respuesta sería no, porque excederíamos de los 20. Podemos hacer muchas sociedades de responsabilidad limitada. Vamos a ver cuántos estudiantes tenemos a este momento. 289, va. Vamos a armar por ahí unas 30 sociedades de responsabilidad limitada, pero no podemos armar una. ¿A qué me lleva esto? Uno, entendamos, la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de tipo intermedio, es una sociedad ecléctica. Cuando decimos una sociedad intermedia o una sociedad ecléctica, ¿a qué nos referimos? Que va a tener algunas características de las sociedades de tipo personalista y va a tener algunas características de las sociedades de tipo capitalista. A diferencia de esta, la personalista y la capitalista en nada se parecen, pero estas intermedias sí van a tener características de una y de otra. Veamos. Dígame qué es una sociedad de responsabilidad limitada. Número uno, es una sociedad de forma mercantil. Número dos, en la cual los socios se circunscriben a responder por el pago de sus aportaciones. Número tres, se identifican con razón o denominación social. Si utilizan la razón social, será el nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de dos o más de ellos. Si optan por la denominación social, lo pueden poner o seleccionar de una manera libre, con la obligación de siempre hacer referencia al objeto al cual se van a dedicar. ¿Cuál es su órgano de mayor soberanía? Es una junta general, con lo cual se puede convocar a los socios con 48 horas de anticipación en forma escrita. ¿Cómo se acredita la calidad de socio? Como es una sociedad no accionada, necesariamente la calidad de socio solamente se puede hacer con la exhibición de la copia de la escritura pública o sus modificaciones. Y finalmente tiene una característica particular. En este tipo de sociedades no pueden haber más de 20 socios. Entonces, de esa manera nosotros estaríamos dando prácticamente las características de lo que es una sociedad de una sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. ¿Cuál sería el fundamento para indicar que solo tiene que tener 20 socios? Compañero, le invito a leer el capítulo que se refiere a sociedades de responsabilidad limitada y se dará cuenta que si no estoy mal, va a ser el último de ellos el que
A ver, permítame. Ah, sí, ya, muy amable, de ahí el artículo 79. Gracias, gracias, sí, el 79, sí, muy amable, así me gusta, están atentos, ¿eh? Entonces, bueno, finalmente tenemos la forma más moderna. Vamos a ver, aquí, las sociedades intermedias también pueden figurar como socios las sociedades anónimas. Sí, lo que pasa es que como las sociedades mercantiles son personas, pueden formarlo. O sea, sí pueden ser lo que pregunta Gabriela. César nos dice si la sociedad de responsabilidad limitada debe tener un capital para constituirse. Sí debe de contar con un capital, pero no un capital que la ley no lo establezca. ¿Y por qué sí debe contar con un capital? Miren, realmente el capital de las sociedades es lo que va a responder ante los negocios que nosotros podamos hacer ante ellos. Pensemos en el caso de César Maximiliano, no sé si es mi amigo Max, si es así me va a dar mucho gusto. Pensemos, Max, que usted va a tener una negociación con una sociedad de responsabilidad limitada. Para usted es muy importante llegar a saber cuál es el capital social de esa sociedad y de ese capital social, cuál es su capital pagado. Porque si esa sociedad le incumple, usted solamente va a poder acudir a rematar, a ejecutar, a embargar el capital que tenga. Entonces, si requiere, ya para terminar, en los últimos 3 minutos que me quedan, porque ya vamos a llegar al momento de preguntas, tenemos la última forma social que se ha incorporado en el año 2018. Se incorporó al Código de Comercio. Y esta es una forma de sociedad, si se quiere, más moderna. Esta es un tipo de sociedad propia del siglo XXI. Y es la sociedad mercantil de emprendimiento. La sociedad mercantil de emprendimiento, su regulación, si no estoy mal, empieza a partir de 2140. 2000, permítame. Así es, sí, 1040. 1040, o sea, quizás que no. Decía que algo no me casaba. En el, en el caso de la sociedad de emprendimiento, respondamos la responsabilidad de los socios. Bueno, primero partamos. La sociedad de emprendimiento rompe con el esquema de todo lo que hemos platicado. La sociedad de emprendimiento es una sociedad que puede ser de carácter unipersonal, o sea, conformado solamente por una persona. Luego, el 1040 dice que los socios son responsables de aportar, así es, aportar el pago de sus acciones. Aquí hicieron una mezcla, porque hablan de aportaciones y acciones. ¿Cuál es la responsabilidad? El pago del aporte de sus acciones. Eso es lo que nos dice el 1040. ¿Cómo se va a identificar? Nos lo da el artículo 1041 y es de una manera libre, con el agregado sociedad de emprendimiento. Recordémonos que esta sociedad no requiere de una escritura pública para su constitución, sino que es en un formulario electrónico que se va a proporcionar por parte del Ministerio de Economía. Su órgano de mayor soberanía es la Asamblea General, acorde al 1046. Luego, ¿cómo se acredita la actualidad de socios? Esta sí es una sociedad accionada. Luego tiene algunas características, que si en un año obtiene una cantidad mayor a 5 millones en ganancias, obligadamente se tiene que transformar en algún otro tipo de sociedad mercantil. Entonces, si nos preguntaran, ¿y qué es una sociedad de emprendimiento? Aquí hay que tener cuidado porque
La sociedad de emprendimiento, eh, la sociedad va a tener muchas similitudes con la sociedad anónima. Ahorita le voy a responder a Stephanie, solo termino aquí la idea. Va a tener, entonces, como tenemos que ser cuidadosos en marcar sus diferencias, porque va a tener mucha igualdad con la sociedad anónima. Entonces, podríamos decir, la sociedad de emprendimiento es una sociedad de forma mercantil, la cual tiene la característica que puede ser unipersonal o pueden haber más socios. Sea unipersonal o haya más socios, cada uno se circunscribe al pago de los aportes de sus acciones. Esa es la obligación. Se identifica con una denominación social que se va a conformar de manera libre. Su órgano de mayor soberanía es la Asamblea General y va a acreditar su calidad de socio con acciones, en el entendido que si en un año obtienen más de 5 millones de quetzales en ganancias, deberá transformarse a otro tipo de sociedad mercantil y que su constitución no se lleva a cabo en escritura pública. Entonces, me- vamos a ver, Daniel pregunta que si esta se encuadra en una definición de una sociedad de tipo personalista. Yo le diría que no. Realmente, si queremos saber cuándo una sociedad es personalista, tenemos de buscar que la responsabilidad sea solidaria, subsidiaria y limitada. Aquí no tenemos nada de eso. Entonces, eso nos va a hacer que las relacionemos más a las sociedades de tipo capitalista. Ahora sí me voy a referir a la pregunta que veo de Stephanie. Stephanie me pregunta por qué en Guatemala son más comunes las sociedades anónimas. Y Stephanie, le voy a decir algo, no solo en Guatemala, a nivel mundial, salvo regímenes especiales como China, pues, pero en la mayoría de regímenes libres, la sociedad anónima es la que ha tomado la ventaja. ¿Y por qué toma la ventaja? Porque número uno, no todas las personas vamos a tener la característica de ser comerciantes, y mucho menos de comerciantes exitosos. Eso quiere decir, ninguno de nosotros queremos adquirir más responsabilidades de las que ya la vida nos da. Lo que sí van a ver muchas personas es que si tienen algo de dinero, en lugar de irlo a meter al banco, en lugar de volverse agiotista y prestar, invertirlo en un negocio que esté funcionando, en un negocio que sea exitoso y que sea tan exitoso que yo presuma que voy a tener ganancias. Y que si ese negocio quiebra, no pasa nada, perdí mi inversión, pero no me van a hacer ningún otro reclamo más allá de eso. Voy a leer la última pregunta y de ahí ya vamos a dar la palabra general. Vamos a ver, Merari nos pregunta, las acciones no se pueden vender en la bolsa de valores y no pueden aceptar. Exacto, esa es otra característica que tiene la sociedad de emprendimiento. Tiene prohibición de salir a venderse en bolsas de valores. Ya la próxima semana sí tengo que empezar ya con títulos de crédito, si no, no nos van a dar tiempo las clases. Con las clases que nos queden voy a tratar de terminar los temas de sociedades mercantiles y nos faltan muchas. Hoy me volví a quedar yo como en una quinta parte de lo que pensaba hablar, pero ya nos ha llegado al momento de las preguntas y estas también son importantes. Entonces, de momento dejo de exponer y pasamos a la etapa que me han pedido los organizadores en cuanto a que tengamos libertad de formular preguntas y respuestas. O por lo menos las preguntas están garantizadas, las respuestas de mi parte no necesariamente. Vamos a ver. Aquí Melanie nos dice, gracias Claudia, dice, de igual manera, sus acciones no se pueden vender en la bolsa de valores y no es muy común, porque no cualquiera puede abrir cualquier persona porque tiene que ser algo novedoso. Sí, mire, realmente yo creo que como trabajo de tesis, que me está preguntando sobre la sociedad de emprendimiento, yo le diría, podría ser un trabajo de tesis en cuanto a la investigación del éxito, qué tan exitoso ha sido la facultad de constituir sociedades de emprendimiento en Guatemala. O sea, esto es algo que se incorporó en la legislación en el año 2018. Si hacemos una evaluación del 2018 al año 2026, ¿cuántas sociedades de emprendimiento se habrán inscrito? ¿Y cuáles sociedades de emprendimiento inscritas realmente han llegado a ser exitosas? No lo sé, tengo mis reservas. Pero para nosotros que nos estamos preparando en derecho, sí tenemos que saber. Entonces, el principio, Arnoldo, el principio de atracción. Fíjese que
Yo le podría hablar del principio de atracción, pero no sé bajo qué contexto se está refiriendo en el ámbito mercantil. Tal vez se me pudiera ampliar, porque, por ejemplo, sí, sé del fuero de atracción cuando hablamos de acumulación de procesos, pero disculpe, soy yo el que no logro comprender ese principio de atracción dentro del ámbito de sociedades mercantiles, bajo qué contexto, disculpe. Eh, entonces, está abierto para las preguntas. No sé si es verbal o... Sí, licenciado, muchas gracias de igual manera por estar respondiendo las preguntas del chat. Compañeros, si alguien tiene alguna pregunta extra, puede levantar su mano y yo con mucho gusto le concedo el micrófono. Tal vez en lo que formulan preguntas. Me voy a referir vi por ahí alguna pregunta que me preguntan con respecto al socio industrial. Fíjese que la idea de la sociedad de tipo capitalista es que los socios aporten recursos económicos, hagan aportaciones dinerarias o aportaciones no dinerarias. Acordémonos que le vamos a llamar aportación dineraria a todo aquello que en dinero entrega una persona en calidad de socio o de accionista. Y vamos a llamarle aportación no dineraria aquellos bienes que se entregan, aquellos bienes fungibles, pero que no son dinero, como podrían ser propiedades, vehículos, maquinarias, derechos, patentes de invención. Pero por ahí tenemos algo que se llama el socio industrial. El socio industrial lo que va a aportar es un conocimiento. O sea, en una sociedad cuando nos encontramos varios accionistas, vamos a permitir que alguien no dé dinero porque realmente él sabe, él conoce, sabe cómo llevar a cabo algo novedoso y llevar a éxito lo que nosotros pretendemos. Voy a trasladar a la historia. Cuando los holandeses se pusieron a tirar dinero para invertir en barcos, de repente el socio industrial era aquel que conocía la ruta de las especias en el mar. Ese era el socio industrial, porque ese era el que sabía dónde había que conducir el barco para que no se fueran a perder. Entonces, como él sabe eso, no le vamos a pedir ninguna aportación. Y no obstante, no le pedimos una aportación, él va a disfrutar de las ganancias. Gabriela tiene una duda. Ahorita le voy a conceder la palabra. Sí, licenciado, buenos días. A Muy mí buen día. me causa curiosidad el tema de, bueno, no sé si ese sea el término correcto sobre la secretividad sobre los accionistas, el tema de sociedad anónima o el tema de de las aportaciones. Porque si hablamos en el derecho bancario, usualmente pues sí se pide tener conocimiento de la identidad de estas personas. Pero, por ejemplo, en tema de aportaciones, qué tan factibles son estas figuras de sociedades para que puedan, las aportaciones provengan de fondos ilícitos, por ejemplo? O sea, hasta dónde llega la persecución penal y todo eso. Gracias. Claro, Gabriela, muy buena su pregunta. Vamos a reconocer algo. Las sociedades anónimas, de anónimo solo el nombre ha quedado. Realmente, al menos al día de hoy en Guatemala, ya las sociedades anónimas no las podemos identificar como que sus accionistas estén en el anonimato. Cuando se promulgó el Código de Comercio en 1970, el Código de Comercio establecía dos tipos de accionistas o dos acciones, acciones al portador y acciones nominativas. Resulta que en el año 2002 fue cuando se emitió la ley contra el lavado de dinero y otros activos. A raíz de que se emitió la ley contra el lavado de dinero y otros activos, se empezaron a emitir restricciones con respecto a quitar el anonimato en las sociedades anónimas. Hasta antes del año 2002
prácticamente los bancos eran de las pocas instituciones que tenían la obligación de constituirse única y exclusivamente de una manera nominativa en sus acciones. Pero a partir del año 2002 esto ha variado y conforme el mundo financiero se ha ido desarrollando, las limitaciones en materia de lavado, robo y trasiego de activos ha ido limitando. A cuenta que hoy por hoy ya acciones al portador no existen. Eso quiere decir que toda sociedad anónima que exista en Guatemala, acorde al artículo 125 del Código de Comercio, debe de identificar en su libro de accionistas a quién pertenece cada una de las acciones emitidas por la sociedad. Entonces, con esto pretendo responder la primera pregunta. Le voy a responder tres cosas. Me he referido a uno. O sea, ya el anonimato no existe en las sociedades anónimas. O sea, solo queda el nombre de sociedad anónima, pero el anonimato de los accionistas ya no existe, porque hay cómo determinar a través del registro de accionistas. Número uno. Lo que ha dado lugar a que ahora ya no puede existir el anonimato es a los testaferros, a los prestanombres. O sea, puede ser que algo sea de origen ilícito y esta persona que está actuando al margen de la ley, lo que hace es que usualmente se va a buscar una persona de muy escasos recursos, una persona muy necesitada, únicamente para que me proporcione su DPI, para inscribirlo en los registros, en las cuentas bancarias, en las asambleas, en el libro de accionistas, y luego de que él realiza toda su función, yo obtengo todas mis ganancias y luego le pago los 1,000 quetzales al mes que me comprometí a pagar. Eso es algo indebido, más que delictuoso, es pecaminoso, pero sucede el testaferrato, pues. Y tercero, por eso es que las actuales reformas que se están pretendiendo de implementar y de lo cual ya han llevado dos lecturas, si no estoy mal, en el Congreso de la República, son de las leyes antilavado. ¿Y a qué se refiere con las leyes antilavado? En este caso, con las leyes antilavado, sabiendo ya que el nombre de la persona muchas veces puede ser evadido a través de los prestanombres, entonces se está construyendo una definición nueva que probablemente ustedes, si no se apuran sacar el privado en forma inmediata, les va a tocar que estudiar más adelante. Y es aquella figura del beneficiario final. ¿Y qué significa el beneficiario final? Que en la sociedad podría estar inscrito Juan Pérez, pero Juan Pérez, una vez cumpla su función de estar inscrito, de participar en la asamblea, de que lo depositen en el banco, él va a trasladar el dinero al que realmente está interesado. Y este que está interesado se lo va a trasladar a otro, a otro, a otro, hasta que llegan al nombre de un tal Mencho, para ser ejemplificante. Ah, pues se llega a determinar quién es el beneficiario final. Entonces ya lo importante no es cuál es el nombre que figura, sino cuál es el nombre de la persona que realmente se ha beneficiado de las operaciones financieras que se puedan manejar en una sociedad anónima. Eso es lo que las tres cosas que le podría decir Gal. Shirley, veo que. Listo, ya puede hablar. Claro, pero veo, Shirley, sí. Adelante, compañera. Le escuchamos, Shirley. Buen día, licenciado. Sí, es que no me dejaba mi audio. Claro. Eh, sí, yo solo tengo una duda en cuanto a la sociedad de emprendimiento. Es que no me queda muy claro. O sea, para que cuando ya supera los 5 millones de quetzales, entonces debe de cambiar su forma mercantil, pero debe de existir la escritura constitutiva. Sí, lo que sucede es que acordémonos que la única sociedad que no requiere de escritura constitutiva es la sociedad de emprendimiento. Eso quiere decir que si la obligación dice, porque hay una obligación, esa es una norma imperativa, usted está obligada a cambiar. La única forma en que usted tiene de cambiar es adoptar cualquiera de las otras 5 formas de sociedades mercantiles: colectiva, en comandita simple, responsabilidad limitada, anónima o en comandita por acciones. Pero para que puedan existir esas sociedades, necesariamente debe constituir escritura pública y constitución de sociedad.
Entonces, no hay para dónde, hay que hacerlo. Hablando de eso, me viene a la mente. Por eso también es muy importante que también tengan presente el artículo 12 del Código de Comercio. Fíjense que el artículo 12 del Código de Comercio se refiere a sociedades mercantiles sujetas a regímenes especiales. Y estas son sociedades mercantiles que para funcionar, primero se tienen que constituir en escritura pública conforme a los requisitos del Código de Comercio y ya después cumplir los requerimientos propios de las leyes especiales. Veamos el artículo 12, cómo dice. Bancos, aseguradoras y análogas. 12. Los bancos, aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, reafianzadoras, financieras, almacenes generales de depósito, bolsas de valores, entidades mutualistas y demás análogas se regirán en cuanto a su forma, organización y funcionamiento por lo que dispone este código en lo que no contravenga sus leyes y disposiciones especiales. La autorización para constituirse y operar se regirá por las leyes especiales aplicables a cada caso. ¿Eso qué quiere decir? Queremos constituir un banco. Si queremos constituir un banco, primero tenemos que saber cómo se constituye una sociedad anónima. Quiero constituir una bolsa de valores, quiero constituir un almacén general de depósito, quiero constituir una casa de cambio, quiero constituir una sociedad financiera. Cualquiera de esas que se refiere a este artículo, primero sepa usted cómo se constituye una sociedad anónima. Y ya sabiendo cómo se constituye una sociedad anónima, pues va a confrontar la ley de bancos y grupos financieros, la ley de sociedades financieras, la ley del mercado de valores y mercancías, que ya van a dar requisitos especiales que deben de cumplir estas sociedades anónimas. Acá me pregunta el licenciado que si habrá algún texto o artículos que recomiende leer para estar al corriente a la próxima clase. Fíjense que, bueno, el derecho es cambiante. Entonces, pero aún en esto de derecho cambiante, realmente los textos del doctor René Villegas Lara, una leyenda viviente de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos todos los egresados de la Universidad de San Carlos. Él escribió sus libros hace como unos 20 años y continúan con gran vigencia. Mi recomendación es que adquieran los tres textos del doctor René Arturo Villegas. Es lo mejor que hay. En el pasado a mí me han propuesto escribir algún libro en materia de derecho mercantil, pero les digo yo que afortunadamente tenemos los textos que nos ha legado el doctor René Villegas Lara y yo no podría agregar mayores cosas a lo que él ya contempla y por eso es que no lo hago y lo reconozco. Aunque personal y físicamente nunca lo he tratado, yo me he alimentado a través de los libros de él, aparte de la experiencia que uno llega a desarrollar. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Por acá tenemos una mano levantada. Le concedo la palabra y damos por finalizado. ¿Le escuchamos, Johanna? Buen día, licenciado. Tengo una consulta. En el artículo 1040 de la Sociedad de Emprendimiento nos indica que los ingresos totales anuales de la sociedad no podrán rebasar los 5 millones de quetzales porque debería cambiar la denominación entonces, ¿verdad? Pero mi consulta es, si estos 5 millones de quetzales se rebasan solamente una vez y a los siguientes años ya no se vuelven a rebasar. De todas formas, se debe de cambiar la denominación. Sí, ya le comprendí su pregunta, sí. Fíjese que el párrafo especial de la pregunta dice, los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar los 5 millones de quetzales. Como estamos hablando de anual, es una vez. ¿Qué sucede con las sociedades mercantiles? Las sociedades mercantiles necesitan de un órgano de fiscalización que ya no nos dio tiempo de platicar hoy. Ese órgano de fiscalización está a cargo de los auditores y contadores públicos. Toda sociedad mercantil debe de llevar una auditoría por lo menos una vez al año. ¿Cuál va a ser la función de los auditores? Los auditores, dentro de las muchas funciones, van a presentar los estados financieros de la sociedad mercantil una vez al año. Una vez una firma de auditores
establezca a través de sus estados financieros que la sociedad de emprendimiento en el año 2025, hoy nos están dando el reporte, que el año pasado, en el año 2025, llegó a sobrepasar sus ingresos de 5 millones, va a aparecer en el estado financiero. Como me está dando el informe del año 2025, ahora que estamos en el 2026, ahora 2026 yo me doy cuenta que el año pasado ya me sobrepasé. A partir de este momento tengo la obligación de empezar a hacer las gestiones a ver a qué tipo de sociedad me voy a transformar. Me transformo a sociedad anónima, pero ahora resulta que los próximos años ya no tengo esa ganancia, pero ya quedé transformada en sociedad anónima. Esa sería mi respuesta. Entonces, Creo yo que creo, ya no hay más preguntas, licenciado. claro. Muy bueno, señores, amigos y amigas. Mire, el agua, el tiempo se me va como agua entre las manos, de veras. Y yo, si vieran mis apuntes, todo lo que tenía listo para platicar hoy. Lo que pasa es, la otra semana vamos a pasar a estudiar cosas mercantiles, los títulos de crédito, porque si no, bien nos podemos pasar los 6 sábados solo hablando de sociedades anónimas. Pero tenemos que hablar también de otros temas. Entonces, les voy a pedir favor que si en el transcurso de esta semana pueden leer algo sobre títulos de crédito, ahí sería el libro 2 del doctor René Villegas Lara, pues les va a ayudar bastante. Yo voy a hacer todo lo posible para que entendamos de la mejor manera los títulos de crédito, sabiendo las limitaciones de tiempo que tenemos. Y en función de esas limitaciones de tiempo, es que muchas veces a veces no me detengo a hacer mayor detalle y voy tal vez un poco deprisa, pero lo que estoy tratando es optimizar el tiempo de la mejor manera. Entonces, me super agrada, me super motiva, les agradezco esas muestras de aprecio. Les mando un fuerte abrazo, lamentando no poderlos ver personalmente, pero con la convicción y alegría, al igual que mi apellido, de que tenemos toda una serie de estudiantes que se están preparando para ser buenos y excelentes abogados.